la alternativa. Hoy sábado hablamos en el radar de un asunto que ha venido denunciándose desde hace algunas semanas, particularmente a través de redes sociales. También nos ven, además de estar escuchándonos en Blue Radio para todo el país y en bluradio.com, por Facebook, en Blue Radio Colombia. Ustedes están viendo y van a escuchar a las personas que se han visto afectadas por una determinación que ha tomado la Registraduría Nacional del Estado Civil y que tiene que ver con las personas venezolanas, colombo-venezolanas, que tenían en su poder una cédula de ciudadanía, es decir, tenían la nacionalidad colombiana y que súbitamente, de acuerdo con la denuncia que han hecho, han tenido que empezar a hacer trámites porque les han revocado ese documento y ese beneficio, con consecuencias para todos muy complicadas, tiene consecuencias de todo tipo y por eso hoy estamos con ellos. Quiero saludarlos y quiero que cada uno de ustedes les cuente sus historias a los oyentes y a los amigos de blueradio.com. Quiero comenzar con Francine Howard, que seguramente ha sido el rostro que más hemos visto en estos últimos días porque hizo la denuncia justamente frente a la oficina de la registraduría. Francine, colombo-venezolana, por supuesto, afectada por esta medida. Hola, Francine, gracias por estar con nosotros hoy en el radar. Hola Ricardo, gracias a ti por visibilizar lo que está ocurriendo con los más de 42.000 colombo-venezolanos. Son 42.000 cédulas que han sido anuladas, de acuerdo con lo que usted ha podido indagar. Sí, y de acuerdo con la información que incluso la registraduría hizo pública, porque ellos dijeron que revisaron 291.000 y de esos cancelaron más de 42.000. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque en los últimos días vimos una protesta suya, como les contamos a los oyentes, frente a la oficina de la registraduría. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están ustedes expresando su molestia, su preocupación frente a esto que ha venido ocurriendo? Sí, es un tema delicado, Ricardo, porque la registraduría anuncia a voz populi públicamente que cancela 42.000 cédulas de colombo-venezolanos por fraude en documentos. O sea, todos nos están diciendo que estamos cometiendo fraude. Y eso lo anuncia a finales del año pasado. Resulta que muchos de nosotros no estábamos presentes a eso, como mi caso. Voy el lunes a la Cámara de Comercio a hacer un procedimiento y me responden que está rechazado porque tengo problemas con mi cédula. Inmediatamente me dirijo a la registraduría, busco mis documentos, que por cierto, afortunadamente guardé una copia de todo lo que entregué en el momento que hice mi procedimiento en abril de 2013, y les digo, miren, pero yo tengo mis documentos aquí, explíquenme qué pasa, y la respuesta, aparte que había otros venezolanos ahí, es que a discrecionalidad de la registraduría hicieron la revisión y cancelaron cédulas. A mí me sorprende cuando utiliza la palabra discrecionalidad, y nos dicen además que ahí no iban a resolver el caso, que había que ir a la registraduría en la calle 26. Cuando llegamos a la calle 26 nos mandan a un juzgado en la carrera 10 con 17 y nos mandan a subir al piso 19 y uno por uno reciben los casos. En el mío revisan y dicen, no, sí, todo está bien. Ahora, lo que pasa es que en el 2016 nosotros sacamos un código donde la apostilla debe tener 3 elementos y su apostilla no lo tiene. Y yo le digo, pero si me está diciendo que en el 2016 debía tener eso y la mía es de 2013, ¿por qué me están revocando mi cédula que saqué 3 años antes? No, su caso lo vamos a resolver, no se preocupe. Entonces, casos como ese, regulares, cada vez que hablabas con alguien era un caso distinto, y ahí yo dije, wow, o sea, esto realmente fue como de Tim Marín de Opining, a este sí, a este no. Y eso es algo que sorprende, porque por un lado ves al presidente aprobando un estatuto de protección para la comunidad venezolana que está precisamente sin documentación, y por otro lado la registraduría, que es un poder distinto al ejecutivo, vienen y nos cancelan la cédula a los hijos de colombianos y nietos de colombianos en este país. También está con nosotros hoy Gabriela Arenas. Gabriela Arenas es directora de la Fundación TAAP Colombo-Venezolana, también afectada por esta determinación de la registraduría de anular la cédula de ciudadanía. Gabriela, gracias por estar con nosotros hoy en el radar en Blue Radio. ¿Cómo fue su historia? Gracias por ayudarnos, Ricardo, a visibilizar lo que está pasando. Pues sí, yo soy otra de los más de 42.000 colombo-venezolanos. Yo recibí en el mes de agosto de 2021 una notificación de la registraduría citándome para una verificación de documentos. Me dirigí a la registraduría en el mes de septiembre cumpliendo los plazos establecidos, presenté toda mi documentación.
me informaron que toda mi documentación era correcta, que todo había sido realizado de acuerdo a lo que establece la ley y que por lo tanto iban a cerrar el proceso administrativo de la anulación de mi documento. Que enviaron correo dándoles la autorización para hacerme llegar por escrito la anulación del acto administrativo. Les envié el correo con la planilla de uso de datos personales que me solicitaron. Nunca recibí ningún correo por parte de la registraduría de la anulación del acto administrativo y me enteré, como todos los demás, en la última semana que mi cédula estaba anulada porque fui a hacer un trámite con una de mis empresas y no lo pude realizar. Pues además de eso, cuando lo hice público, igual que Francine, y lo compartí en redes y con otras personas, empezamos a recibir denuncias y hasta el momento en la fundación hemos recibido más de 1000 casos de personas que también habían sido verificados sus documentos, que en la registraduría les habían dicho que todo era correcto y que ahora nos anulan la cédula acusándonos de falsa identidad a todos, a pesar de que ellos mismos habían verificado que todo era correcto. Ya vamos a seguir hablando con ustedes para que busquemos cuál puede ser la solución. Vamos a escuchar más adelante, por supuesto, también a la registraduría para que tengan algún tipo de respuesta frente a estas denuncias que están haciendo y que cada vez son mayores. Antes quiero seguir escuchando las historias y tenemos a Carlos Osvaldo de la Espriella. Hola Carlos, gracias por estar en el radar. ¿Cómo fue su historia? Ricardo, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos de la Espriella, yo soy abogado penalista, en realidad yo soy colombiano, pero he tenido en mi calidad de abogado penalista que lidiar con parte de las consecuencias que han venido ocurriendo para la población colombo-venezolana, producto de estas decisiones bastante controversiales de parte de la Registraduría Nacional. Y particularmente en el ámbito, digamos, profesional que me toca a mí, he visto una multiplicidad de capturas ilegales realizadas por parte de la Policía Nacional que al verificar las cédulas de ciudadanía de personas colombo-venezolanas que tienen por supuesto su cédula de ciudadanía en físico y la presentan a la Policía Nacional de forma absolutamente confiada, en el sistema de la Policía Nacional registra cancelación por falsa identidad, es la anotación que aparece. Y la policía lo que hace es creer que eso equivale a que se está cometiendo un delito de falsedad ideológica particularmente, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, lo que ocurre es que los capturan en una supuesta flagrancia, es decir, en una supuesta comisión del delito de falsedad en ese momento, y los llevan a una estación de policía, los mantienen presos 36 horas, porque es el plazo máximo que puede tener la autoridad policial a una persona recluida sin necesidad de llevarlo a un juez para legalizar la captura. Y posteriormente, una vez verifican no solamente que la falsedad ideológica del documento no existe, sino que además no se ha cometido otros delitos, constatación que a mi juicio también es ilegal, entonces ahí sí lo sueltan. Y esto se ha pasado una y otra vez, con independencia de los argumentos que presente la persona capturada, con independencia de los documentos de soporte que presenta al momento de la captura, con restricciones que en el caso personal he atendido personas que han tenido restricciones de acceso a la defensa técnica, es decir, a un abogado para que vele por sus derechos, estando dentro de esas 36 horas porque supuestamente no han transcurrido las 36 horas. Entonces participo en esta denuncia en mi calidad de profesional del derecho, pero en particular respecto de las actuaciones de la policía y de la Fiscalía General de la Nación en punto, digamos, a la población colombo-venezolana, que recordémoslo, es producto de migraciones colombianas hacia Venezuela en los años 80, masivas, como está ocurriendo ahora hacia el otro lado. Carlos, ¿a cuántas personas ha asistido usted como abogado que han tenido esa situación? Personas que han sido detenidas, la policía les pide papeles, revisan su cédula y aparece el antecedente que confunden, usted nos dice, la falsa identidad con la falsedad y se lo llevan al calabozo. ¿Cuántas personas ha asistido usted con esa situación? Inicié con un empleado de un amigo personal mío, por eso fue que me enteré de estas circunstancias, pero posteriormente comencé a ser parte de grupos en Facebook y en WhatsApp de personas que estaban teniendo las mismas dificultades y a través de esas vías he hecho recomendaciones, sugerencias, he dado conceptos jurídicos de cómo actuar respecto a esa situación
a por lo menos unas 200 personas que están en esos dos ámbitos, grupos de Facebook, insisto, y grupos de WhatsApp. Gracias, abogado. Y la otra historia, una historia que también tiene consecuencias en materia de salud, porque el documento de identidad es un documento que es fundamental, entre otras cosas, para acceder a los servicios que brinda el Estado colombiano, es Edward José Villamizar. Edward, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es su historia? Muy buenas tardes, Ricardo. Gracias por tomarnos en cuenta para expresar nuestro malestar y dar nuestras denuncias de acuerdo a lo que nos sucedió. A mí personalmente me ocurrió un caso como el que argumenta el compañero Carlos. Yo estaba laborando, yo soy conductor de una empresa que transporta alimentos cárnicos y voy a hacer mi ruta normal de despacho cuando entramos a un sector de Bogotá en el que ya por lo general siempre transito y ya varias veces me habían pedido mis documentos para verificarme. Y yo de lo más normal agarro mi cédula y la entrego al oficial y él me mira y me hace ojos así como extraño. Le pide a mi compañero de trabajo que por favor descienda del vehículo, le abra el furgón para ver qué transportamos y después me hacen descender a mí del vehículo, me colocan recostado frente al capó del automóvil y me piden una requisa. Me revisa todo y después me dice que por favor coloque las manos en la espalda, que usted está detenido porque su cédula está cancelada por falsa identidad y el delito con el que se me acusa o con el que se me quiere acusar es con el que comunica el abogado con falsedad ideológica. Me colocan las esposas, me suben a la moto y me llevan al CAI. De ahí ellos me piden todos mis datos que yo se los facilito porque yo no tengo nada que ocultar, yo estoy aquí trabajando y igual me judicializan bajo el delito de falsedad ideológica y me trasladan hacia la estación hacia la URI de Molinos. Allí durante una hora me tienen ahí esposado, me judicializan, me toman las fotos como, o sea, yo uso la palabra como si fuera un vulgar ladrón, y me retienen mi cédula, no me la devuelven. Después de ahí me trasladan hacia la estación de policía de Ciudad Bolívar y allí me recluyen por casi 36 horas. Eso fue, mi captura se realizó el sábado pasado, no recuerdo qué fecha era, a las 9 de la mañana y me van dando libertad el domingo a eso de las 5 de la tarde. Eso fue lo que a mí me sucedió. Durante mi estadía en la estación, eso me dijeron que yo era un mentiroso, que yo quién sabe de dónde había sacado mi documento de identidad, que cuánto había pagado y paré de contar de cosas que me dijeron. Sí. Edward, ¿usted cómo obtuvo su cédula? De la manera más legal posible. Yo soy hijo de mi mamá es colombiana por nacimiento, ella es nacida en Chitagá, norte de Santander, y ella fue la que me otorgó el derecho a tener nacionalidad colombiana. Yo saqué mi cédula colombiana en el mes de septiembre del año 2019. Yo me dirigí a una registraduría en Chinacota, norte de Santander, llevé todos los requisitos que me pedían, me tuve que quedar hasta de un día para otro para poder realizar el trámite completo porque el día que llegué no alcancé, entonces me quedé, presenté todo lo que me pedían, mi partida debidamente legalizada, apostillada, mi mamá con su cédula en formato nuevo, la cédula de ciudadanía, mi papá también fue en persona, él sí es venezolano, pero él tenía que ir, entonces él fue conmigo, le presenté aparte unos documentos venezolanos que emite el SAIME, que es como la registraduría colombiana, pero en Venezuela, se llaman datos filiatorios de mi mamá, en la cual se verifica que mi mamá no es que tenga doble partida de nacimiento, una venezolana y una colombiana, sino que ella es nacida aquí en Colombia, pero es nacionalizada venezolana por Gaceta Oficial, y la verificación de que mi apostille la apostille de mi partida era legal. Yo todos estos documentos los presenté, de por sí aquí los tengo en copias porque yo también estoy como la señora Francine, todo, yo lo hice todo de manera legal, hasta lo que no tenía que tener lo tengo, fotocopias de cédula de identidad de mi papá, la fotocopia del registro civil de nacimiento de mi mamá aquí en Colombia, yo todo lo tengo en regla. Entonces cuando yo me veo esposado, preso literalmente, pues a mí me entraron muchos nervios y pues se podrá imaginar mi sorpresa, porque yo aquí tengo ya un año conduciendo, no tengo ni un comparendo a mi nombre,
para que yo vengo a pasar 36 horas detenido, durmiendo en el piso y sin una cobija ni siquiera, por algo que yo se suponía. Mm. Edward, ¿a usted en algún momento le habían advertido que su cédula iba a ser anulada, que había problemas con su cédula? ¿O se enteró No, solamente cuando lo para la policía a pedirle papeles y ellos verifican en el sistema y su cédula aparece anulada? no, Ricardo, yo no fui notificado por ningún medio, ni correo electrónico ni teléfono, y yo mis correos electrónicos no los cambio, tengo solamente dos, y en ninguno de mis dos correos, que tuve que haber dado alguno de esos 12 días a la registraduría, me ha llegado ninguna notificación de cancelación de mi cédula. La sorpresa mía fue cuando el oficial me dice, por favor, me coloca las manos en la espalda y me esposan en mitad de la calle, que cualquiera pasaron en ese momento cantidad de personas que pensaran que yo estaba robando, que me había robado el carro en el que andaba, o quién sabe qué, porque es que hasta con el uniforme del trabajo. Yo pasé los 2 días que estuve en la cárcel con el uniforme del trabajo porque yo estaba laborando en mi trabajo. Edward, ¿y qué le dijeron el domingo a las 5 de la tarde? Después de las 36 horas usted preso, cuando en Ciudad Bolívar le dicen, usted no tiene antecedentes, señor, ya pasó el tiempo y no tenemos cómo demostrar que usted cometió un delito. ¿Qué le dicen los policías que lo estaban custodiando? No me dicen nada, solamente yo estaba preguntando, yo le comenté a los oficiales mi caso, o sea, yo estoy preso es porque en la registraduría canceló mi cédula sin ninguna explicación, y no, ellos no me dicen nada, solamente en un momento llegan, tocan la puerta y Eduardo Castrillón, levántese y salga, firme su orden de libertad, tampoco me entregan nada. Entonces yo lo que hago es leer qué decía, pero alcancé a leer por encima solo el nombre de la fiscal que había atendido el caso mío, o sea, la captura, como dice el abogado, es que una orden de captura o captura flagrancia. Entonces yo salgo y me voy, cojo un taxi y me voy, pero literalmente traumatizado me vengo para mi casa. Yo habito aquí en Soacha. ¿Qué pasa? Al otro día, yo pregunto que si a mí un oficial me vuelve a retener y me vuelve a pedir mi documento de identidad, pues yo tengo mi licencia de conducir aquí en Colombia, donde están todos mis datos, incluyendo el número de cédula, yo lo puedo dar como una identificación, porque a mí no, en ningún momento se me devolvió mi cédula. Mi cédula está como prueba de que supuestamente mi cédula es falsa, o que yo estoy cometiendo falsedad ideológica. Entonces yo estoy todo preocupado, yo lo que hago es asistir a la URI de Molinos, y me quedo a entrevistar con la fiscal que recordé el nombre que aparecía en la boleta mía de libertad. La fiscal lo que me dice es que ella a mí no me puede dar nada, que yo lo que tengo que hacer es dirigirme a la registraduría y pedir una explicación. Pero mientras que si un oficial me quiere volver a parar y me pide mi número de cédula y otra vez en el sistema, como es lógico que le va a aparecer, aparece cancelada, otra vez me puede volver a detener, me puede volver a esposar, me tiene que volver a judicializar, entonces yo voy a vivir que de judicialización en judicialización. Sí, pues el tema es realmente complicado y ya le voy a preguntar al doctor de la Espriella cómo se pueden asumir casos como estos y qué irregularidad se pudo haber cometido. Pero antes quiero hablar con Francine de su caso. Usted le dijeron, bueno, nos comprometemos a solucionarlo, pero como en el caso de Gabriela, pues no sucedió. Es muy probable que no respondan y que regrese un correo diciéndole, mire, discúlpenos, aquí están todos los documentos y nos equivocamos. ¿Cuál puede ser el camino, Francine, en estos casos como el suyo? Porque está a la espera usted de que rehagan algo que no tendría por qué estar mal. ¿Hay alguna respuesta adicional que le hayan dado desde la registraduría? No, no, nada. Me dijeron que en 2 días me iban a responder, porque no solamente yo fui al juzgado, yo luego me dirigí por la misma denuncia que estaba haciendo y la comunicación, porque soy periodista y trabajé en medios acá, que tuve con todos los medios, logré una cita en registraduría y la persona que me atendió me dijo que mi caso en pocos días se iba a resolver, máximo 2 días, porque veía claramente que tenía todo de manera regular. Sin embargo, literal, como dice Gaby, o sea, estoy confiando en la palabra de esa persona y lo que sí me recomienda mi abogado es que no meta ningún otro recurso hasta que tenga esa respuesta, que debería ser máximo en esta semana, de acuerdo a lo que conversamos. Pero ahí es donde entra el tema de cómo se realizó el proceso, que
vemos casos completamente distintos, en años completamente distintos y con las arbitrariedades increíbles que ahí es donde preocupa enormemente, porque si me resuelven el mío hoy, mañana o el lunes, buenísimo, pero ¿quién responde por estos días que estuve sin identidad y todo el tiempo que perdí las cosas que debía hacer por estar precisamente en estas denuncias? Pero no solo mío, las cosas como las que vivió Edward, que no es solamente un tema de su documentación o lo que estaba, dejó de trabajar esas horas, sino además emocionalmente la afectación que tiene. Y como él, mujeres también detenidas, tenemos un caso de una señora que detuvieron y se llevaron su hija a protección familiar. Esa señora quedó, mejor dicho, traumatizada de no tener a su hija y no saber qué estaba pasando. Entonces, ese tipo de situaciones, Ricardo, son las que nosotros estamos pidiendo que las personas nos envíen su denuncia a denunciacédula@gmail.com y en conjunto con Gaby estamos trabajando con una serie de abogados que van a atender caso por caso y se va a hacer una denuncia global porque esto no puede quedarse así. Gabriela, estos casos, digamos que muestran que están presentándose irregularidades en algunos de los trámites de identificación, de verificación de los documentos para obtener la nacionalidad colombiana. Y es cierto que es probable que algunas personas hayan podido haber cometido algún tipo de falta o hayan tenido algún tipo de error en el apostillaje de los documentos o hayan pagado de pronto por la nacionalidad y terminaron pues siendo víctimas de falsos tramitadores. Pero algo está pasando, Gabriela. ¿Ustedes qué han podido identificar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O cuál es la hipótesis de por qué ocurre esto? ¿De por qué esta anulación masiva de cédulas, más de 43.000, y precisamente en un año que es electoral para Colombia? Pues yo creo que tú acabas de responderte la pregunta, especialmente porque estamos a menos de 2 semanas de que cierre la posibilidad de inscribirse nuevamente en el padrón electoral. De hecho, de los casos que nosotros hemos analizado, las personas que han presentado tutelas o recursos de reposición, la respuesta que han obtenido de la registraduría es: todos sus documentos están en regla, vaya y saque una nueva cédula. Sacar una nueva cédula significa que pierdes todo lo que tenías porque el número es distinto. Ya tu EPS no es tu EPS, tus propiedades no son tus propiedades, tu cuenta bancaria no es tu cuenta bancaria. Y además de eso, pues de aquí a que lo saques, ya no vas a poder inscribirte para votar. Entonces, son muchas las denuncias que hemos recibido. Nosotros en la fundación hemos ya recibido y estamos analizando más de 3.000 casos. En la mayoría de los casos que nosotros hemos analizado, las personas tienen toda su documentación e hicieron las cosas así como la hizo Edward, como lo hizo Francine o como lo hice yo, que fui con mi papá, que es colombiano, y con mi esposo, sin tramitadores, sin sacar, sin pagarles nadie, o sea, haciendo lo que se debía hacer según la norma. Incluso personas que están aquí desde el año 2013 y que han hecho una vida acá, sus hijos, muchos de ellos nacieron acá, todos lo obtienen acá y que de un día para otro te digan: no se preocupe, pues saque una cédula nueva, olvídese quién usted era y hágalo todo otra vez. Una de las consecuencias de eso, y nosotros se lo preguntamos hoy a distintos representantes, por ejemplo, tuvimos una llamada con la gente de la Superintendencia Financiera, quienes no entienden nada, recibieron una circular de la registraduría informándoles de la situación para suspender las cuentas bancarias de las personas cuyas cédulas han sido canceladas, pero ellos no entienden porque nos dicen: bueno, ¿y qué pasa con el dinero que está en esas cuentas? ¿O qué pasa con las deudas de esas personas? Es muy complejo en este momento porque hay personas. Tenemos un caso de una paciente oncológica que ayer no pudo recibir su tratamiento de quimioterapia porque cuando la EPS fue a dar la entrada, su cédula estaba anulada y no la pudieron dejar entrar. Entonces, esto es mucho más complejo que solamente la arbitrariedad de una serie de analistas de la registraduría. Yo estoy completamente de acuerdo, así como la mayoría de los venezolanos, que si alguien cometió una ilegalidad, pues debe ser penado.
pero la mayoría de los casos que nosotros hemos analizado son hijos de colombianos que hicieron su proceso como debe ser. Y hay casos tan tontos, Ricardo, como que les anularon la cédula porque en el registro civil, la notaría donde ellos se registraron colocó documento autenticado, refiriéndose a la apostilla de su certificado de nacimiento. Hasta el año 2016, colocar documento autenticado fue legal o era correcto. Desde el 2016 no, y ellos están anulando cantidades de registros civiles desde antes de 2016 y posterior solamente por el uso de esa palabra por parte de los notarios. O sea que un error de las notarías y un error de la registraduría lo están pagando los ciudadanos colombo-venezolanos. Gabriela, ¿qué está pasando? Hay una persecución de la registraduría, hay un temor por la jornada electoral. ¿Ustedes han podido hablar con alguien de la registraduría o de la vicepresidencia o de la Cancillería? ¿Alguien les pone la cara? Sí, No. yo ahí sí quiero decir algo, porque el mismo día que tuve la oportunidad de ir y de hablar con una persona directamente, me dijo, mira, vamos a recibir los casos uno a uno, independientemente del tiempo, solamente digo, vamos a recibir los casos uno a uno, pero no se va a tomar ninguna medida distinta a eso, solo recibir los casos y mirar hasta después de las elecciones. ¿Qué me dice eso? Que sí hay un trasfondo político. ¿Qué me dice eso? Que anularon más de 40.000 votos. ¿Qué me dice eso? Que con 20.000 votos se elige un senador en este país. Entonces, ahí hay un tema que preocupa también enormemente, porque aparte de todos los derechos que nos están violando, el derecho al debido proceso, nacionalidad, a la personalidad jurídica, al trabajo, a la salud y a la educación, también nos están violando el derecho al voto y a elegir. Y es parte de lo que está pasando y estamos pagando justo por pecadores. Ricardo, en nuestro caso, Gabriela, comunicamos con Cancillería, con el Ministerio de Interior y Justicia, con Presidencia directamente, con Migración Colombia. Y en el momento en que nosotros nos comunicamos con todos ellos, todos estaban más sorprendidos que nosotros por lo que estaba pasando. Registraduría no quiso atendernos, solamente envió a un asistente de analista que básicamente nos dio la misma respuesta que le dieron a Francine. Después de las elecciones tomaremos acciones conjuntas. Por ahora ponga su tutela personal o saque su nueva cédula, fue la respuesta que recibimos. Del resto de las autoridades, pues además de mucha sorpresa, mucha confusión. Por ejemplo, el día de hoy empezaron a informar por distintos grupos que los colombo-venezolanos debían registrarse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos para no estar en situación de irregularidad, pero resulta que un colombo venezolano no es un migrante. Entonces, cuando a uno le preguntan si tiene PEP, ninguno de nosotros tiene un PEP. Nosotros llegamos aquí con una cédula colombiana o la sacamos a menos de una semana de estar aquí porque es nuestro derecho. El artículo 96 de la Constitución Política de Colombia establece que no se le puede negar el derecho de nacionalidad por nacimiento a ningún colombiano, y eso es lo que está haciendo la Registraduría Nacional. Entonces, hay una violación del derecho constitucional de los colombo-venezolanos, pero además de eso, una decisión que se tomó sin tener ningún tipo de coordinación con el Ejecutivo, con otros organismos. Los propios funcionarios de Migración Colombia hoy no sabían si aceptar los registros en el registro único de los colombo-venezolanos o no. Es un caos. En el chat de Migración Colombia te contestan que tienes que volver a la registraduría. En registraduría te dice que ellos no tienen la facultad para cancelar cédulas, que eso lo hace Migración y la Fiscalía, y sin embargo las cédulas están canceladas. pues una situación realmente caótica, esa es una buena palabra para describir lo que está pasando con las cédulas de colombo venezolanos que están siendo anuladas. Vamos a tener, como les digo más adelante, respuestas, explicaciones desde la registraduría. Doctor de la Espriella, en estos casos, ¿existe alguna posibilidad de entablar denuncias contra el Estado colombiano? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta que tienen las personas a las que les han sido cancelados sus derechos como connacionales colombianos? Ricardo, las recomendaciones que nosotros hemos hecho desde mi firma de la EC
es básicamente, primero que todo, que se revise si efectivamente se dio un debido proceso. El estatuto que rige la actividad de la registraduría tiene un procedimiento específico para este tipo de temas de cancelación. Hay un decreto también especialmente que regula el procedimiento administrativo que tiene que seguirse para estos eventos. Ese decreto, por cierto, dice que es posible impugnar la cancelación de cédulas por falsa identidad dentro de los siguientes, sin ningún plazo, de hecho, perdón, sin ningún plazo para poder impugnar. Entonces, pero lo más importante que hemos dicho nosotros es revise su caso, revise si fue debidamente notificado según el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, porque si no lo fue, hay posibilidad de entablar no solamente recursos ante la misma registraduría, sino también tutelas, tratándose de perjuicios irremediables, para que los jueces tumben la decisión respecto de su caso específico. Por otro lado, respecto de las capturas ilegales, realmente la dificultad está no con la Fiscalía, sino con la policía. Es muy importante que el comandante de la Policía Nacional emita una instrucción diciendo y explicando el por qué no equivale la anotación de cancelación por falsa identidad a la comisión del delito de falsedad ideológica. Y adicionalmente, para que los señores fiscales, también es importante que la Fiscalía explique a sus señores fiscales delegados que no es posible que revisen si es posible mantener la captura por motivos distintos al delito por el cual supuestamente hubo flagrancia. Eso es una retención ilegal. Y ante las retenciones ilegales, Ricardo, es posible establecer eventualmente demandas o entablar eventualmente demandas por privación injusta de la libertad contra el Estado para solicitar perjuicios. Eduard, ¿cómo ha cambiado su vida desde el domingo a las 5 de la tarde? ¿Cómo sale hoy? ¿Está trabajando? ¿Está igual a como estaba antes de que le quitaran su cédula? No, para nada, Ricardo. Pues mi vida me ha cambiado porque yo estaba de lo más tranquilo aquí trabajando. Tengo todos mis documentos en regla. Tengo créditos con Claro, tengo créditos con varias tiendas en las que yo consumo, todo con mi número de cédula. Y desde ese día para acá sin documento, entonces ando ahora con un miedo. El compañero de trabajo mío es ciudadano venezolano. Él hizo el registro para obtener el permiso por protección temporal, ya le llegó su documento, entonces ahora yo tengo que trabajar y parece que yo estuviera como robando. ¿Por qué? Porque cada vez que veo un retén, como yo soy el conductor que tiene licencia colombiana, yo voy manejando y cuando veo un retén me toca prácticamente dejarle el carro a él para que él siga conduciendo, pasar el retén, para que cuando pidan documentos se los pidan a él y a mí no me piden ni nada, no me piden nada, porque si me llegan a pedir algo, ¿qué le entrego yo? ¿Qué pasa? Yo corro con la, ¿cómo digo yo? Con la suerte de que yo antes de sacar mi cédula, yo había estado aquí de manera legal, yo entré con pasaporte venezolano sellando, obtuve mi PEP y lo tengo todavía en físico, pero yo como yo tenía mi cédula, yo no hice ningún registro en el registro único de migrantes venezolanos, porque estaba confiado que con mi cédula de que yo estaba de manera más legal no podía estar. Ya está, tenía pensado sacar mi pasaporte colombiano. Entonces ahora tengo que andar otra vez con el pasaporte, con mi cédula venezolana y con el PEP, porque en dado caso de que me lo pidan, pues ¿qué hago? Me escudo que soy venezolano por ahora, mientras que resuelvo mi situación con mi cédula de ciudadanía, porque yo no puedo perder mi número el DIU porque, o sea, tengo todo con ese número y tener que volver a sacar otra licencia. ¿Qué pasa? Eso significa otra vez invertir casi 2 millones de pesos porque mi licencia es para manejar servicio público y ¿de dónde voy a sacar yo esa cantidad de dinero si no trabajo? Entonces me toca trabajar y andar escondiéndome como si fuera un ladrón. A Francine Howard, a Gabriela Arenas, a Eduard Villamizar, Colombo, venezolanos que nos cuentan aquí su historia de cancelación de cédula, y al doctor Carlos de la Espriella, muchas gracias por estos minutos y estaremos pendientes de las explicaciones de la registraduría frente a las denuncias, que no son pocas y que son serias. Gracias por contarnos y por visibilizar este hecho que sin duda es inquietante para miles de compatriotas. Blue, la alternativa.